Aleluya, gloria a Dios. Oramos en esta hora preciosa que el Señor nos da una vez más de vida y que, como dice su palabra, como vivos podemos venir y podemos venir a exaltar y a alabar su nombre. Amén. Papito, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tenernos aquí reunidos nuevamente. Es un tiempo de meditación en tu palabra y sabemos, Señor, que tu palabra, que es inmensa, que es interminable, que es inescrutable, Señor, que tu palabra permanecerá desde ahora y para siempre y por la eternidad, Señor, es la que tú has preparado también para hablar a nuestros corazones. Por eso, Señor, hoy te damos gracias. Creemos que esta palabra, Señor, en este servicio familiar será de mucha bendición, desde el más pequeño hasta el más grande, según las circunstancias que podamos estar viviendo. Te damos gracias por esta luz que alumbra nuestro camino, por oír tu dulce voz, por hablar a nuestros corazones, porque a través de tu palabra también, Señor, nos instruyes y nos equipas y nos das todas aquellas herramientas necesarias para nosotros poder salir siempre victoriosos, para poder salir siempre vencedores. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, aleluya, gloria a Dios. Y también, como siempre, ¿verdad?, saludamos a nuestros hermanos y hermanas, amigos a la distancia, conectados ahí por las plataformas del internet. Meditaba yo cuando logramos ver ahí el logotipo de este año de reconocimiento, que de verdad qué bonito es el reconocimiento, ¿verdad? De verdad que se siente bien. Y hoy pues no le voy a hablar tanto del reconocimiento, pero sí quiero enfocarme tal vez en ese varón que está ahí, que de alguna manera pues se ve como que de manera digna, ¿verdad? Porque obviamente lo merece estar recibiendo ese reconocimiento. Porque también se dan las cosas, ¿verdad?, que a veces quien no merece reconocimiento, porque definitivamente no lo merece, no estamos hablando de un error, ¿verdad?, así como a veces en Hollywood se equivocan y le dan el premio o el Oscar a quien no es, ¿verdad? Y bueno, ese es otro tema, es del mundo. Pero yo quisiera hablarle de algo que es bien importante. Hermanos y hermanas, nosotros de alguna manera tenemos que llenar ciertas características y ciertos requisitos, pensaría yo, y no delante del hombre, sino delante de Dios, para poder llegar en un momento dado a obtener cierto reconocimiento. Amén. Bueno, se ha hablado de la santidad, se ha hablado del consagrarnos, se ha hablado de que tenemos que estar apartados del pecado, se ha hablado de que tenemos, ayúdeme, ¿qué más pensaría usted que tiene que hacer para en un momento dado poder ser reconocidos de Dios? O sea, yo no le digo, ni sea mentiroso, yo tampoco lo soy, ni sea orgulloso, yo tampoco lo soy, porque no queremos un reconocimiento de parte de Dios. Yo sí lo quiero, ¿verdad que sí? Si no, sería una falta de humildad, una falsa humildad. Pero ¿qué cree usted que tendríamos que hacer para poder alcanzar un reconocimiento a más de lo que yo ya le dije? A tener fe también, ¿verdad? Sí. Creer en la palabra, ayúdenme, ¿qué más piensa usted que puede ser? No dudar, amén, es tener fe, ¿va? O sea, amén. No, si puedes, no dejar el primer amor, amén. ¿Qué más piensa usted que puede ser bueno? Amén, estar dentro de su voluntad, y al estar dentro de su voluntad, poderla hacer, ¿verdad? O sea, si decimos que nos sujetamos a Él es para obedecer. Llamaríamos en resumen esto obediencia, ¿verdad? Amén. Sí, hay tantas cosas realmente, pero ¿usted cree que la palabra de Dios viene por inspiración divina? Amén. Amén. ¿Y cree usted que todo lo que está en la Biblia es por alguna razón y motivo? Amén. O sea, nada hay ahí, ni una coma está de más ni de menos. Que fíjese que lo que le quiero yo predicar en esta hora, en este servicio familiar, es esto, mire. Yo le quiero hablar de las vestiduras de los 4 ejércitos, pero viéndolo desde la perspectiva, ¿sabe por qué le puse el nombre así, la vestidura de los 4 ejércitos? Por esto, mire, porque se recuerda que en
el final ya, en la finalización del 2022, se vino hablando del proceso ese de sembrador, atleta y soldado. Amén. Y obviamente la faceta en que yo veo ahí, que el hombre y este varón de Dios está recibiendo reconocimientos en la faceta de soldado, de guerrero. Amén. Y entonces, le digo, la batalla no ha terminado. Con que se haya dado la proclama profética de año de reconocimiento, no quiere decir que la batalla ya terminó, hermanos. Mientras el Señor no venga por su iglesia, nosotros seguimos en un pleito, pues en una contienda, ¿verdad?, con el adversario. Y eso mismo entonces nos advierte que a través de la palabra nosotros vayamos siendo instruidos y capacitados para no pensar, ¿qué le digo yo?, en una guerra tradicional o en características que, así como las que mencionamos, deberíamos de tener. Por eso el Señor me inquietaba ver esto de las vestiduras de los 4 ejércitos. No sé si le llama la atención qué 4 ejércitos podrían ser eso. ¿Tiene alguna idea? ¿De dónde podría yo sacar esos 4 ejércitos? Le ayudo, ya sé que con eso usted va a dar. Las hormigas. ¿Quién más? Los conejos, las langostas. Y falta uno, ¿ah? Las moscas, va a decir, reprendemos, ¿ah?, el seguro. Vayamos al versículo de una vez, Proverbios 30:24, aleluya. Es la araña, ¿se recuerda la araña? Porque yo no sé si usted ha visto, mira, a mí hasta escalofrío me da, de veras. No sé si ha visto una araña cargada de todas sus arañitas cuando ya las tuvo. Oh, a mí, mire, me da hasta escalofrío, de veras. Ver aquel como mozote ahí, ¿verdad? Pero todas son arañitas. Oh, bueno, pero que el Señor nos ayude, ¿verdad?, también a controlar nuestros temores. Aleluya. Entonces, Proverbios 30:24 dice: 4 cosas. Y por favor, yo les suplico, al darle la bienvenida, que Dios lo bendiga, amén, a nuestros hermanitos también. Miren, hermanos, pongámosle siempre atención a la palabra, amén. Porque más que yo le digo siempre, lo que yo le pueda compartir aquí, la misma palabra por sí sola se expresa. Usted ya sabía eso, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios, palabra viva y eficaz, es la palabra del Señor que no vence, que ya fue dicha y que está escrita, amén. Entonces, Proverbios 30:24 dice: 4 cosas son de las más pequeñas. Yo le estoy leyendo la versión de las Américas, la LBLA. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas, dice, son más sabias que los sabios. Mire qué tremendo. Y empieza en el verso 25 diciendo: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Luego habla de los conejos en el verso 26. Pueblo, dice, nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Y finalmente habla en el versículo 28 de la araña, lotería diría alguien, ¿verdad? La araña, que atrapa, dice, que atrapa con las manos, y está en los palacios de rey. O sea, no es la araña que atrapa con sus manos, ¿verdad?, sino que es atrapada con las manos. Y pues, sea una cosa tan, toda vez no sea una tarántula, diría alguien, ¿verdad?, una viuda negra o algo, ¿verdad? Entonces, fíjese que cuando yo meditaba en estos 4 ejércitos, lo primero que yo tengo que traer a la memoria es esto, que dice que son 4 cosas de las más pequeñas que hay en la tierra. Pero ya veo que en el versículo 24, aquí mire, dice que vienen a ser más sabias que nosotros. Y eso a mí me preocupó en un momento dado. Porque entonces, amada iglesia, nosotros para recibir un reconocimiento, no solo se trata de tener ciertas características como de soldado, sino que tenemos que tener ciertas características que a veces no necesariamente implican fuerza, ¿verdad?, sino que implican otras actitudes, tal vez les vamos a llamar, y que esas actitudes obviamente Dios las tiene que ver en nosotros, amén. Mencionamos, por ejemplo, fe, fidelidad, ¿verdad?, confianza, obediencia, cosas que si ustedes se dan cuenta no tienen nada que ver, digamos, con un arma ofensiva,
o defensiva, ¿verdad? Pero que de alguna manera ya en aspectos de guerra la obediencia es básica, la fidelidad es básica, pues ya sus aplicaciones que tendríamos que darle. Pero entonces, cuando yo veo estos 4 ejércitos, le voy a empezar a compartir de esta manera lo siguiente. Si pensamos en las hormigas, fíjese que la característica, una de las principales características, yo hoy por lo menos creo que le voy a hablar sobre la hormiga, porque tiene, mire qué características más preciosas las que tiene, y todas aplican a nosotros, hermano. Pero también, así como aplica, pues deberían aplicar a nosotros, también en muchos no se da, y por eso es que ellas vienen a ser más sabias que los sabios, dice. Entonces yo veo en la hormiga, lo primero es que una de las características principales de las tantas que tienen es que ellas hacen una preparación anticipada ante la adversidad. Ahí vamos a ver. En el caso de los conejos, mire, los conejos dice que no son nada esforzados, pero eso de que ponen su casa en la piedra, ¿sabe de qué nos habla? De un hogar protegido. Se recuerda que la palabra dice, yo tengo, o sea, está el testimonio de aquella parábola del hombre sensato y el insensato, el que dice edifica sobre la roca. Pues un ejemplo por ahí vamos a tomar en su momento. Entonces, la característica, una de las características principales de la hormiga es la preparación anticipada. En el caso de los conejos, que ellos piensan en la protección de su hogar. En el caso de las langostas, nos habla de orden y de organización. Y si se da cuenta, no tienen rey, no tienen rey. Y en el caso de la araña, fíjese que hay unas Biblias, unas versiones, ¿sabe cómo sustituye a araña? ¿Por qué otro animalito? Por las lagartijas. En nuestro caso diríamos que aquí en Coatepeque, bueno, ya hay en Quetzaltenango y en algunos otros municipios, las cuijas, ¿verdad? Que cuando uno siente allá están las bandidas en un rincón y hasta nos están viendo y nosotros. Entonces, pero ¿de qué nos habla, digamos, esa característica de la araña o de las lagartijas o de las cuijas, diría usted, ¿verdad? Como buen cuatepecano, que está en los lugares o podría estar o puede estar en lugares reales, ¿verdad? Porque una cuija puede estar en el Palacio Nacional, puede estar en la casa de un rey, ¿y qué? ¿Verdad? Si al final es pequeña. Entonces, esto nos habla de aquel anhelo que nosotros deberíamos tener por no solo ver ni entrar, sino por heredar el reino, ¿verdad? Que es un lugar real, que es en donde deberíamos de estar, porque recuérdense que como sea, nosotros ya dentro de lo que es una comparación obviamente con Dios, nosotros venimos a hacer casi que nada, de verdad. Entonces, mire, le traigo aquí un dibujito. Esa es una hormiga. ¿Ve? Está bonita. Traté de buscar una bonita ahí. Y fíjese que esa palabra hormiga es la palabra hebrea, la 5244. Es la palabra nemalá. Pero fíjese que esa palabra nemalá habla más que todo de que es un cuerpo bisegmentado. Pero como si se da cuenta, tiene una otra palabra ahí de la cual deriva, que es la 5243. En esa preocúpese, es la palabra namal. La 5243, namal. Y fíjese que esa palabra el diccionario la traduce, por eso me empezó a impactar aquí, cómo llegar a ser cortado. ¿O sabe cómo esto el diccionario le dice en otra palabra? Alguien que es circuncidado. Y entonces cuando hablamos de circuncisión, se recuerda que en el Antiguo Testamento, la circuncisión que era eliminar aquella carnosidad extra, ¿verdad? En el miembro del varón. Pero ya en nuestros tiempos, esa circuncisión viene a ser ¿en dónde? En el corazón, en donde nos habla de que nosotros tenemos que eliminar toda aquella naturaleza carnal. ¿Ya se dio cuenta? Mire, y de una hormiga lo que empezamos a extraer ya es una bendición realmente. Y entonces, por lo mismo, entonces vamos a ver ahorita un versículo en el que la hormiga le tiene que servir de ejemplo al hombre en aquellas situaciones que, como lo dice aquí, mire, el verso 24, que dice que siendo ellas de las más pequeñas, las hormigas, y que no tienen nada de fortaleza,
pero en el verano preparan su comida. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Si lo vemos en función del hombre. A alguien que siendo tan pequeño es diligente, y decíamos aquí que la característica es que hacen una preparación de su provisión de manera anticipada, comparado con quién, con el hombre que es perezoso. Entonces de ahí venimos nosotros, por eso mire, esos 4 ejércitos tienen una de sabiduría ahí, y va a ver, le voy a leer un versículo, no sé si se lo oyera, no, se lo voy a leer en su momento. Pero sí se recuerda que ya le comenté que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil ¿para qué? Dice, para enseñar. Quedémonos, por ejemplo, en ese pedacito de la Biblia, y ahí lo vamos a leer, porque hermano, miren, no pareciera, pero ya veo aquí ya estamos extrayendo lo primero. Tenemos que dejar toda nuestra naturaleza carnal para empezar, para en un momento dado poder llegar a recibir algún tipo de reconocimiento, porque a los carnales no se les va a dar ningún reconocimiento. Entonces tenemos que esforzarnos por ser espirituales. Y entonces, ¿por qué esto en un servicio familiar? Porque nos sirve para la familia, hermano. Mire, tenemos que ir dándole forma, diría, o formando a nuestros hijos o a nuestras hijas. Y qué mejor de decirle, mira, un día vas a crecer, tenés que trabajar, no al contrario, no te preocupes, quédate acostado, si querés no trabajás, ahí voy a trabajar yo por vos, o yo me voy a malmatar para que lo que yo no tuve, vos no pases esas pruebas. No, o sea, tenemos que enseñarle a los hijos a que se defiendan, a que se sostengan por sí solos, porque saben, en el orden tal vez, digamos, hablando en el sentido común, como deberían de ser las cosas, lo normal es que se mueran primero, ¿quiénes? Los papás. Y después que los hijos, es lo normal, ¿verdad? Pero Dios tiene el control y los días contados para nosotros en sus manos, ¿verdad? Pero supóngase que así fuera, se mueren los papás y el hijo no sabe hacer absolutamente nada, va a morir, o se podría morir, o algo le va a pasar, o yo no sé, ¿verdad? Pero entonces, mire, vuelvo yo aquí, le decía, a lo que es la hormiga. Número 1, anticipan con preparación su provisión. Número 2, al hablar de circuncisión, es necesario para nosotros, porque eso significa su nombre, hormiga, namal. La palabra hebrea 52:43 significa que nos circuncidemos, o sea, en lo espiritual, hermanos, que dejemos de ser carnales. Amén. Que tratemos de buscar lo espiritual. Yo sé que cuesta definitivamente dejar las cosas del mundo, las cosas que nos satisfacen, los deseos de la carne, y bueno, tantas cosas contra las que hay que luchar, pero por eso le decía, no necesariamente implica esto agarrar una arma, una espada, un revólver, un fusil, un arco, algo, cosas así, no. Pues le decía este versículo, mire, Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, ve de mirar, ¿verdad? A la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo, dice, la siega, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Yo quiero regresar aquí. Mire a la hormiga, de alguna manera, no sé si logra ver ahí, algo tiene ahí en su mandibulita, y ahorita le voy a explicar por qué. Pero cuando hablamos de perezoso, esa palabra, la 6102, es la palabra atzel, y habla de alguien que es indolente, que es holgazán, o perezoso como tal. Usted ya sabe en buen chapín cuál es la palabra que nosotros usamos, ¿verdad? Un huevo grande, pero no la vamos a decir. Ahí usted ya sabe, ¿cómo le diría un huevo grande? Usted ya sabe cómo le dice, porque así le decimos aquí en Guatemala. Entonces, retomando aquí, yo diría entonces que, si lo viéramos literal, ¿se imagina usted? Yo no sé si lo ha hecho, yo lo he hecho. Se le queda, pero no porque sea holgazán, renuncio y reprendo. Pero mire, no sé si usted se la quedado viendo a la hormiga, cómo es que... Y empiezan y todo, porque hay cosas bien especiales en la hormiga. Pero aquí Proverbios nos invita a que miremos a la hormiga, a que miremos sus caminos, ¿verdad? Y que de ella aprendamos sabiduría. Algo de lo primero que podemos extraer aquí es que ya se dio cuenta que ella no tiene capitán, gobernador ni señor. O sea, no necesita a nadie, si los tradujéramos a términos nuestros, no necesita a nadie que la esté arriando.
Yo algo que siempre me ha impactado de las hormigas y que digo yo, a veces como que fueran mágicas, pero no es que sean mágicas. Ya vamos a ver el motivo por el cual suceden esas cosas. A veces usted deja caer algo, ahí tal vez en su comedor o algo, y usted está relax y todo, y cuando voltea a ver al tiempo, un hormiguero que hay, y usted se queda viendo tal y como dice aquí, y está aquel caminito, ¿verdad? ¿Y de dónde dirá usted? Pues ya lo vamos a ver, pero el punto es este. El proverbio nos exhorta, amada iglesia, a que entonces observemos, y más que todo está exhortando a quién, al perezoso, al holgazán, ¿verdad? A que mire esos caminos y que de ella entonces obtenga sabiduría. Porque el punto aquí es, hermanos, miren, nosotros de verdad un día vamos a entregar cuentas a Dios de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida y con nuestro tiempo. Y eso es parte de lo que va a abonar o va a debitar, ¿verdad? De su cuenta personal para los galardones, para el reconocimiento. Voy a meterme a Honduras, pero lo tengo que hacer por necesidad de la predicación. Es como cuando alguien, gracias a Dios, por lo menos asiste a la iglesia, pero pasó 20 o 30 años y nunca sirvió, nunca participó en nada. Aquella persona que dijo, no, pastor, yo aquí, desde aquí estoy tranquilo, estoy cómodo, ya mi sillón hasta tiene forma, ¿verdad? Yo desde aquí lo observo todo, no se preocupe. A mí, por favor, no, en esas cosas no me metan. Bueno, entonces decíamos que más allá de la preparación anticipada que tienen las hormigas, de su provisión, la hormiga entonces lo que está haciendo al anticiparse a esa situación que se puede prever es que ella tiene visión más allá del hoy. Y no necesariamente estamos hablando de que se afana, no, ella prevé para su futuro, prevé para su futuro. Entonces, ¿de qué le estoy hablando yo aquí? Hermanos, miren, sin duda, hay días, algunos le llaman el cuerno de la ¿qué? De la riqueza, eso no existe. Yo hablo de la bendición que viene del Señor. Este año fue declarado un año que va a haber doble porción, doble provisión, ¿verdad? Va a haber abundancia y sobreabundancia, sí, pero la pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Te la vas a gastar? Como decimos aquí en Guatemala, ¿te la vas a malmatar? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿O vas a ser sabio como la hormiga que dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo ese de la siega su mantenimiento? Porque mire, la hormiga cuando es invierno usted no la mira recaudando, pero a veces cuando hay, digamos, canícula o un tiempito de buen sol, inmediatamente sale. A ver, ¿qué más traen? Hay muchas características que le espero me dé tiempo de darle por lo menos la de la hormiga hoy, de este ejército que pequeño, pero que Dios lo dejó incluido una palabra para que aprendamos, hermano. Entonces le decía, entonces la hormiga tiene la capacidad, diríamos también de esta manera, de anticipar su futuro. Por lo del verso 6, vea la hormiga o perezoso, mira sus caminos y es sabio, va. Cuando vemos en el verso 7 y 9 que dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Entonces, yo me podría ubicar en esta situación, que la hormiga entonces, ayúdenme, si no tiene capitán, no tiene gobernador y no tiene señor, sin embargo, hace las cosas, ¿qué característica entonces tiene la hormiga? Que la deberíamos de tener nosotros. Le ayudo. Es lo mismo que cuando le dije, la hormiga no necesita que la estén arriando. Entonces, ¿qué es lo que tiene la hormiga? Iniciativa, hermano. No, mire, la hormiga no es que tenga un chip, como decía la hermana aquí, no es. Ellas tienen unas antenas, son sus sensores, obviamente. Va. Pero lo que la hormiga tiene, hermano, iniciativa, que a veces tanta falta nos hace. Ahora, la iniciativa, digamos en términos así, digamos, cristianos o en el lenguaje espiritual, ¿cómo le llamamos a esa iniciativa? ¿O cómo le llama el Señor a esa iniciativa?
diligencia. O sea, nosotros, hermanos, tenemos que ser diligentes, hombre. No esté esperando que le digan, porque mire, aquí yo no lo quise poner porque dije, no va a hacer que se moleste la gente, ¿verdad? Pero realmente, ¿por qué cree que a veces la Biblia dice ahí que el siervo que hace solo lo que se le pide no es útil, sino inútil? Por lo mismo. Es como aquel que, digamos, le digo, hermano, mire, hay que hacer limpieza en la iglesia, amén. Y lo único que hizo fue barrer, pero no se le ocurrió que había que recoger la basura, o solo la juntó en un rincón, o cosas así. El siervo inútil es aquel que solo hace lo que se le pide. El siervo útil es aquel que es diligente, es aquel que tiene iniciativa. Por eso, mire, la hormiga es diligente, la hormiga tiene iniciativa. Y yo no me lo estoy inventando, ahí lo podemos ver, mire, dice no tiene capitán. El capitán, ¿qué es el capitán? ¿Cuál es su función? Dar órdenes. El gobernador, ¿cuál es su función? Dirigir. Y el Señor, ¿cuál sería su función si lo aplicamos en términos espirituales? Se enseñorea de. Pero ella no tiene ninguna de esas tres, digamos, autoridades sobre sí. Sin embargo, la autoridad suprema, el creador de todo, tuvo la delicadeza, nuestro papito, de incluirla en la escritura para ponerla de ejemplo. ¿Usted cree que la dejó solo ahí esa escritura porque ya no tenía nada que escribir o con qué rellenar ahí? No. Hermanos, necesitamos nosotros de verdad ser diligentes. Porque qué triste es ver una persona que Dios mío, no hace nada, pues. No estamos hablando de hacer lo mismo, porque si hace lo mismo, pues por lo menos hace algo. No, pero hacer cosas diferentes. O de hacer algo más en este caso. Que por eso le decía, iniciativa, diligencia. Ustedes mismos dijeron que es la palabra espiritual, está bien. La otra situación que yo veo es que cuando alguien, así como la hormiga, entonces prevé para su futuro, ella está, digamos, tapiscando, diríamos por aquí, ¿verdad?, en el verano, para cuando venga el invierno, para cuando venga el frío, ella va a tener, la hormiga entonces tiene capacidad de hacer planes a largo alcance. Es lo mismo que en el ser humano podría, o el equivalente podría ser, hermano, usted alguna vez ha hecho algún presupuesto. No vaya a pensar necesariamente en dinero, ha hecho planes, ha hecho presupuesto de tiempo. Miren, muchas iglesias presentan los planes y está bien, gloria a Dios, pero los planes no solo se presentan para que los bendigan, sino se presentan para llevarlos a una feliz realidad. ¿Y por qué se lo comparé con un presupuesto? Porque uno de los principios financieros, si usted quiere, contables o administrativos, en cuanto a la elaboración de un presupuesto financiero, es que las metas que se ponen sean alcanzables. Porque ¿de qué me sirve a mí elaborar un presupuesto financiero si mis metas no son alcanzables? Y obviamente para eso hay un recurso, hay una provisión. Entonces, todo esto a nosotros nos habla de diligencia, pues, porque si yo planifico un presupuesto que yo sé lo voy a poder llevar a cabo, yo le voy a estar orando a Dios para que venga la provisión, y en la sabiduría y la diligencia que Él da a través del Espíritu Santo, que nos guía y nos revela las cosas, que habla el Padre y el Hijo, entonces yo voy a poder ejecutar ese presupuesto. ¿Qué otra situación podemos ver aquí en la hormiga? Bueno, que obviamente la hormiga no está no es desenterado, o sea que no está enterada, no está desinformada, hermanas, de que vienen tiempos de adversidad. Ya se dio cuenta que este año estuvieron, previo a la preproclama o a la proclama, estuvieron, que el año vienen cosas, y mire, hermano, es cierto. La situación económica, porque es a veces lo que más importa, ¿verdad? No debería ser así, pero bueno, al final el dinero es lo que mueve aquí para nosotros, es la fe que tenemos en el Señor, a la provisión que Él nos va a dar. Pero le digo yo, la hormiga prevé adversidades, tiempos de adversidad. Mire, yo no sé, pero las hormigas entonces vienen a ser creación de Dios.
Y de alguna manera, aunque ellas no tienen entendimiento como lo tenemos nosotros, porque esa es la diferencia entre el hombre y toda la creación, entre comillas, se supone que nosotros tenemos entendimiento, ¿verdad que sí? Se supone que nosotros tenemos sentido común, se supone que nosotros somos inteligentes, bueno, se supone que pensamos bien, pero en el caso de la hormiga, de alguna manera el Señor le revela, cuando viene, ¿qué le digo yo? Huracanes, terremotos, tornados, cosas que a ella le pueden afectar, ella entonces viene y se prepara ante la adversidad, se prepara ante la adversidad. Usted puede seguir leyendo, yo aquí le puse hasta el verso 8, pero en el verso 9 y el 11 usted puede ver, la hormiga se prepara para la adversidad, hermano. Entonces yo te pregunto, ¿cómo nos preparamos nosotros? Para no excluirme yo, pero ¿cómo nos preparamos nosotros para la adversidad? No, hermanos, que yo oro en todo tiempo, amén, eso es parte de. Y yo sé que Dios puede mandar la provisión, puede mandar la ayuda de donde venga, y sí, pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Porque se nos declara, pues, digamos, nuestras autoridades, los siervos, los profetas, que Dios utiliza, nos declaran y dicen, vienen tiempos, así como José, en los tiempos de Faraón. Él de alguna manera le interpretó el sueño a Faraón. O sea, Dios se lo reveló el sueño y Dios le reveló la interpretación. Y a Faraón le dijo, mira, van a venir 7 años de abundancia. Pero después de esos 7 años, las vacas flacas que ves que se comieron a las gordas, es porque vienen 7 años de escasez. Y entonces lo que tenés que hacer es esto y esto y esto. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Dios en su palabra no nos revela lo que está por venir? Claro que lo hace. Sí, hermano, esto del mundo, esto tiene que terminar en un momento dado. Esto del mundo se va a acabar, hermano. Entonces, yo he estado tratando ya de caer en una situación, hermano, pero obviamente sin despegar mis piecitos de la tierra, ¿va? Pero digo yo, si soy hijo de Dios, entonces yo voy a estar bien. No sé si usted dice amén. Pero si somos hijos y somos hijas de Dios, vamos a estar bien. Pero una cosa sí es necesaria: seamos diligentes, seamos previsores. Cuando vengan esos tiempos de abundancia, entonces, ¿qué fue lo que José le sugirió a Faraón? Guardemos en graneros, hombre. Y después eso, se recuerda, sirvió hasta para el sustento de Jacob y los demás hermanos que ni se imaginaban. Ese es otro tema que un día lo vamos a compartir, de cómo son los planes tan perfectos del Señor y sus propósitos que ni se imaginaban, que desde el momento que José tuvo el primer sueño, no era para enseñorearse, sino era para salvación, y en este caso era para vida literal. Entonces la hormiga tiene la capacidad de prepararse para la adversidad. Ahora, yo no sé si le va a gustar este punto. Quiero regresar aquí. Ya se dio cuenta que de alguna manera, aquí mire, voy a tratar, a ver si no he hecho a perder yo la presentación. ¿Qué color le pusiera? Le voy a poner este grande y le voy a poner este color. Mire pues. ¿Qué le rodeé yo ahí? La cabeza, ¿va? Ya se dio cuenta qué cabezota tiene la hormiga. Y fíjese que cuando yo veo eso, se le queda bien ahorita el dibujito, ¿va? Pues mire, pues, con respecto a lo que habla del cerebro de las hormigas. Yo anoté aquí algo porque me gustó, dice, las hormigas tienen cabezas grandes, tienen antenas articuladas y poderosas mandíbulas. Estos insectos, dicen, pertenecen al orden de los himenópteros, que incluyen las avispas y las abejas. Entonces, ahora, yo me ponía a pensar, estas hormigas, por lo menos teniendo una cabeza grande, saben en qué usarla. Y el hombre, teniendo un coeficiente elevado, a veces no sabe en qué usarlo, o lo usa para lo cual no le fue provisto. Porque a eso vamos a llegar.
lo usan para estar investigando si Dios es Dios, si Él fue el que creó todo, si vino el Hijo o no vino, si lo que está creado es de si vinieron extraterrestres usted, si vinieron marcianos, entonces, pero no, la hormiga, la característica es que su cabeza la utiliza para algo útil. Bueno, pero no me quiero quedar aquí. Otra característica es de las hormigas, y hermanos, que mire, nos hace mucha falta a nosotros. Le pregunto, ¿sí ha visto usted ejércitos de hormigas, verdad? ¿Las ha visto peleando? ¿O las ha visto trabajando en equipo? Las hormigas trabajan en equipo. Pero yo me quiero basar aquí en lo que escribí y después ya seguimos en el trabajo en equipo. Las hormigas entonces vienen, dice, según una de las características de los que estudian a los insectos, dice que las hormigas son hipersociales. Característica que a veces no se da en las iglesias. Nosotros somos hipergrupistas, hiper llenos de cosas y formamos grupos, ¿verdad? Lo que otras veces hemos predicado. Tal vez usted tiene 10 años de ir a una iglesia, increíblemente, y todavía no le sabe el nombre a algunos hermanos que tal vez tienen el mismo tiempo de asistir, porque como solo el grupo se mueve. Las hormigas son hipersociales. Y óigame, la otra característica es que ellas viven en comunidades organizadas. Pero no se le ha olvidado, ¿verdad? Que ellas no tienen capitán, no tienen gobernador y no tienen señor. A veces la iglesia teniendo pastor y se dan aquellos grandes líos entre hermanos que hasta los juzgados van a parar. Allá vienen hermanos mezclándose con hermanas que no son ni sus esposos ni sus esposas. Allá vienen los grandes clavos entre los hijos de unos con los otros. Allá vienen las hormigas mezclándose con zompopos que nada tienen que ver, ¿me entendió, verdad? Creyentes con incircuncisos, filisteos, impíos. Y entonces, y son características, hermanos, que nosotros deberíamos tener. Voy a avanzar un poquito. Efesios 5:15. Por tanto, dice, tened cuidado cómo andáis. Esto en relación a las hormigas, ¿verdad? Que son diligentes, que tienen iniciativa, que prevén la adversidad, que se preparan para el futuro, que tienen planes a largo plazo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Quiénes son sabios? Las hormigas. Ahí lo dice la palabra. Ejército, dice, no fuerte, de las 4 cosas más pequeñas, y exhorta la palabra ahí a que las observemos para que obtengamos ¿qué? Sabiduría. Que aprovechemos bien el tiempo. Punto aquí, mire. Si alguien aprovecha bien el tiempo, mire, la hormiga en tiempo de verano no está acostada. Imagínese a la hormiguita ahí toda ahí con su bikini, diría alguien, ¿verdad? Su sombría ahí en la playa. No. Si alguien aprovecha bien el tiempo en la hormiga. Pero mire lo que dice aquí el apóstol Pablo a los de Éfeso. ¿Por qué los está exhortando? Que les dice, mire, tengan cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Por eso le dije, la palabra sirve para exhortar también. Y no solo fue para los efesios en aquel tiempo, es para nosotros hoy. La palabra hoy nos dice, tengamos cuidado. Pero cuidado de qué, pastor, de cómo andamos, hombre. Que no andemos en insensatez, sino en sabiduría. ¿Y eso cómo se aplica? Bueno, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, hermano. Y así pues dice, entonces, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Fíjese que lo que le iba a decir del cerebro, aquí le tengo otro complementito. Ya dijimos que por lo menos la hormiga tiene su cabezona bien grande, pero la sabe utilizar. Aquí tengo otra pequeña anotación.
Dice que el cerebro de las hormigas en relación al de los otros insectos, evidente es de que está bien desarrollado. Por lo que hasta este momento hemos visto, ¿verdad que sí? Bueno. Y esto nos ayuda a explicar entonces la habilidad, pero mire, gran habilidad que tienen para resolver sus problemas y para vivir organizadamente. A veces al ser humano